Hermano, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, mucho gusto. Excelente, mucho gusto en tenerte aquí en nuestra serie Defendiendo tu Fe. Así que el tema que vamos a tratar hoy es explicando algunas cosas o aclarando algunas cosas de las que dijo el hermano Roger, que se denomina a sí mismo como ateo. Pues vamos a ver lo que él dijo. Bien. Bueno, según tú hay otra contradicción. Hay muchísimas. Hay muchísimas, pero vamos con otra. Según tú me dijiste de las últimas palabras de Jesús. ¿Qué tú me dices de eso? Mira, ahí eso es un poco contradictorio porque dice en una, específicamente te lo voy a leer, dice en Salmo 22.1, que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice ahí. En Lucas 23.46 dice Jesús, clamando a gran voz, o sea, Jesús dice, clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Dice en Juan 19.30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. ¿Cuáles fueron? Bien, primeramente plantearlo aclarar que en la Biblia no hay aparentes contradicciones. Sobre todo en los evangelios hay contradicciones. No es que hay supuestas contradicciones, hay textualmente contradicciones, y me gustaría tratar de poder explicar estas contradicciones, por lo menos considerando 4 aspectos fundamentales. Perfecto. El primero y uno de los más importantes es la consideración de lo ocurrido versus la puesta por escrito, es decir, el tiempo transcurrido que existe entre lo ocurrido en el hecho y la puesta por escrito. Es importante considerar que los discípulos de Jesús no estaban llevando un diario en el día a día o una afirmación, una grabación sobre todo lo concerniente al ministerio de Jesús. Es más, ni siquiera la muerte de Jesús ellos escribieron absolutamente nada. Jesús ni siquiera les dijo que escribieran algo, porque no era necesario. Para ello era suficiente lo que es la escritura de la Tanakh o la Biblia hebrea, o conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento. Todo lo concerniente al ministerio de Jesús se divulgó en los próximos 30 años antes de poder escribirse el primer evangelio a través de lo que se conoce como la tradición o transmisión oral, que se pasaba de boca en boca. O sea, todo eso concerniente pasaba de boca en boca a nivel de la comunidad de fe. Ninguna de las personas todavía había puesto por escrito algo. Ya tú puedes ver lo complejo que es en 30 años más adelante poner con precisión lo ocurrido en un evento determinado. Si hacemos el sencillo ejercicio de tú intentar recordar cada uno de los detalles que tú viviste la semana pasada, te vas a dar cuenta lo tedioso que es. Ahora imagínate 30 años atrás. La primera fuente era el libro de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe entre el 60 y el 70 después de Cristo, en la era cristiana, y no el evangelio de Mateo, como muchos piensan, porque creen que está en primer lugar al iniciar el Nuevo Testamento. Un momento. Entonces, como muchos piensan, ¿qué es lo que muchos piensan? Bueno, muchos piensan que en el orden en como nosotros tenemos la Biblia, está el orden cronológico en el cual se escribieron los relatos. Sí, entonces, la segunda fuente es conocida como la fuente de los dichos, o también conocida por otros como la fuente Q. Esa fuente no existe, sino que es reconstruida en base a lo que ya se tiene. En ese sentido, la hipótesis explica que cuando Mateo y Lucas toman en común la fuente de Marcos, la similitud se mantiene, es decir, el discurso se mantiene, no hay diferencia. Cuando Mateo y Lucas toman la fuente de Marcos, no hay diferencias. Pero cuando Mateo y Lucas no toman la fuente de Marcos, sino otra fuente conocida como la fuente de los dichos, hay una diferencia entonces entre Mateo y Lucas. ¿A qué se debe esto? Que Marcos es uno de los evangelios también más resumidos, más simplificados. Hay muchos relatos que Marcos no trata, por ejemplo, lo que es el relato de la infancia, porque el libro de Marcos empieza su discurso con lo que es el bautismo de Jesús. Por ejemplo, no trata lo que es la infancia de Jesús. Al no tratarlo, Mateo como Lucas tienen que valerse de otra fuente. Entonces Mateo dice, por ejemplo, que Jesús provenía de Belén, pero Lucas dice que Jesús provenía de Nazaret. Mateo dice, por ejemplo, que que la familia de Jesús tenía que salir de Belén
hacia Egipto por el decreto que se había dado de matar a los niños, y como corría en riesgo, tuvo que salir la familia en riesgo corriendo. Okay. Pero Lucas dice todo lo contrario. Lucas dice que ellos fueron a Belén por decreto imperial para participar en el censo de los impuestos. Responsablemente van a Belén. Es decir, para uno ellos salen de Belén y para otros ellos van a Belén. Entonces, ¿cómo podemos entender eso para los cristianos? ¿Cómo entendemos eso? Porque lo que dice Roger es de que hay diferentes, que ellos dijeron las cosas de diferentes maneras, como que se contradicen. Entonces, si tomamos en cuenta de que uno dice que salieron de Belén y que el otro dice que fueron a Belén, un cristiano que quiera comprender eso para entender que no hay una contradicción, ¿cómo lo puede procesar? Bien, primero entendiendo que los relatos bíblicos no son historia como nosotros consideramos historia objetivamente, okay, en el plano de como nosotros lo consideramos de manera precisa. Los relatos de la Biblia están dentro del esquema de la fe. La intención no es tanto verificar lo que pasó, sino lo que significa lo que pasó. Para ellos lo más relevante no son los detalles entre fechas, entre geografía, entre datos. Lo más importante para ellos, por lo tanto, es qué significa lo que pasó. Okay. El creyente y el relator, lo primero que se pregunta es la verdad teológica, antes de preguntarse la historicidad del hecho. Lo más relevante es la verdad teológica. ¿Qué significa? Porque muchos datos de la fe no los trata las ciencias sociales. Las ciencias sociales no trata de los fenómenos, de los milagros, no está en el plano de la historicidad. Para ellos lo relevante es qué significa lo que se da, lo que sucede, lo que eso es para el relator y también para esa comunidad de fe. Okay. Pero veamos el sencillo ejemplo que nuestro estimado Roger comenta en el video acerca del discurso de Jesús o las palabras de Jesús ahí en la cruz. Ahí vamos a ver a Lucas que solamente hace una expresión a gran voz, mientras Juan también hace solamente una expresión a gran voz. Pero Mateo es mucho más abierto, es mucho más detallista sobre las palabras de Jesús en la cruz, y no solamente habla de una sola expresión de Jesús a gran voz, sino de dos expresiones de Jesús a gran voz. Y me gustaría compartirlo brevemente según el texto de Mateo capítulo 46, donde dice, Mateo capítulo 28, verso 46, donde dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, entre paréntesis, traducido como: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿En qué idioma está eso? En arameo. En arameo. Eso está en arameo. El verso 50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, nosotros tenemos a Marcos que solamente recoge la expresión de Jesús de una sola exclamación a gran voz. Y también Juan recoge una exclamación a gran voz, que es cuando él entrega el Espíritu o cuando es consumado. La expresión que utiliza Roger, haciendo alusión a las palabras de Jesús en la cruz, de lo que expresa el libro de los Salmos, es tratada en el libro de Mateo. Tanto esa expresión como también la expresión que se ve en Lucas. Es decir, tenemos un evangelista llamado Mateo que es más detallista, porque los evangelistas no intentan dar un relato cronista de cómo se dan los eventos, si Jesús primero comió y luego bebió, si bebió y luego comió. No es lo interesante en el hecho, en el evento, sino el mensaje que transmite. Ellos intentan comunicar un mensaje y no la intención de plantearte una historia con todos los datos comprobables, como tal vez nosotros tenemos las ciencias sociales o la disciplina de la historia en el día de hoy. Por ejemplo, ni Lucas ni Marcos eran discípulos de Jesús que caminaban con Jesús, no estaban ni siquiera ahí. Ellos reciben el mensaje y lo transmiten, pero cuando lo transmiten no están ajenos a evaluar o a reinterpretar lo que reciben. Lo que nosotros hemos recibido ya ha sido reinterpretado por los propios emisores. No tenemos un emisor original porque no existen fuentes originales. Nosotros tenemos interpretaciones de lo que ya se dijo en un momento determinado. Exacto. Además de estos tres aspectos, hay un cuarto aspecto muy importante a considerar, que son las traducciones.
La propia palabra de Jesús ahí en la cruz, cuando dice en el verso 46, y alrededor de de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que lo dice en arameo. Existía una diversidad de dialectos en arameo dependiendo de la geografía donde tú estabas. Si tú pertenecías a la parte norte, si pertenecías a la parte sur, independientemente de que tú hablaras arameo, si no correspondías o no pertenecías a la misma región, tú no entendías el arameo de ellos. Exacto. Por lo que están presentes no entienden lo que Jesús dice. Si ellos que están ahí no entienden de inmediato lo que Jesús dice, cuanto más yo que estoy distanciado a más de 2000 años. Por eso el verso 47 dice, y algunos de los que estaban allí, al oírlo, decía, a Elías llama a este. Al instante uno corre y dice, veamos si Elías viene a salvarle, porque los que están presenciando el evento, ni siquiera ellos están entendiendo con claridad el dicho de Jesús. Porque el dialecto, aún tú estando correspondiendo y hablando arameo, no significa que tú dominabas todos los dialectos en la cual existían en este momento dado en la época de Cristo. Esto provoca que existan diferentes traducciones cuando expertos intentan indagar sobre lo que precisamente Jesús dijo. Entonces, detrás de cámara tú me habías puntualizado algo. Sí, claro, puedo leerlo. Tú me habías puntualizado algo, vamos a ver, que está en Números 21, versículos del 4 al 9, donde habla de que Dios puso a los hombres de Moisés a fijarse, le dijo a Moisés que cree una serpiente de bronce. Y que el que lo verá los ojos se iba a sanar. Se iba a sanar, entonces yo lo voy a leer para que algún cristiano te aclare ese punto. Pues dice aquí, voy a comenzar, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué no hay pan ni agua? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y después dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Más asesinato. ¿Tú dices que más asesinato? Claro, lo dice. Ok, entonces... O lo tengo que interpretar de alguna forma, como todo en la Biblia. Tú lo interpretas de una manera llana, que él mató a mucha gente. Claro, porque ahí lo dice. Entonces, dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces en el 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazme una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, hazme una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Hay dos cosas muy curiosas, posiblemente tres. La primera es, ¿por qué se enojó? Porque hablaron mal de él. Bueno, si se enojó, perdieron el ánimo. Exacto, perdieron el ánimo y hablaron y Dios le mandó un castigo solo porque hablaron. ¿Dónde está la libertad de expresión ahí? Supone que ellos podían pensar, hacer o decir lo que ellos quisieran, o si no sería una dictadura. Esa es una. Otra sobre la imagen. Se supone que uno no debe creer imágenes, dice la Biblia, y los cristianos en su mayoría, que no se debe adorar imágenes. Ahí está otra. Y la tercera es, ¿por qué el milagro fue tan complejo? ¿Acaso él no solo podría hacerlo de un pronto ya? Entonces dice, lo que tú me decías en el versículo 9, dice que y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, primero plantear y dejar ver que uno de los mandamientos principales en la alianza, en el pacto que Dios hace después que libera el pueblo de Israel en el Éxodo, es que le dice en Éxodo 20, según la cita, que Dios le manda que no deberían realizar imágenes.
de dioses ajenos, ni de lo que está arriba en el cielo como lo que está debajo del cielo. Sería una contradicción directa del mismo Dios que está mandando por un lado al pueblo a no cometer idolatría y por otro lado les esté mandando de manera directa a que realicen el acto de la idolatría. Okay. El segundo elemento también a considerar es que en todo acto de adoración o en todo acto de culto hay tres elementos importantes que no pueden faltar. El primero es el símbolo, el segundo es el rito y el tercero es la ceremonia. En todo acto de culto, estos tres elementos tienen que darse para la adoración a la deidad que se le quiera dar o se le quiera brindar. Recordemos cuando el pueblo comete la idolatría, cuando Moisés está en el monte que no aparece, el pueblo se desespera y empieza con las propias prendas que tiene, hace un becerro de oro, realiza la imagen. Lo segundo que se da es que levantan un altar delante del becerro de oro. ¿Por qué? Porque era requerido un rito en el ámbito de la adoración a esa deidad. Levantan un altar y al día siguiente, en la mañana, realizan un sacrificio, un holocausto o una ofrenda de paz. Cuando Moisés viene, lo encuentra realizando esa fiesta, esa ceremonia, esa algarabía, esa alegría. Es decir, nosotros tenemos una imagen, tenemos un rito y tenemos una ceremonia. Estos elementos no se dan acá. En el tema de la serpiente, la única acción que se está demandando es el mirar, que implícitamente está dejando ver un acto de fe, porque independientemente de que Dios no necesitara levantar una serpiente para sanarlos, pero el pueblo primitivo o los pueblos primitivos se mueven por los símbolos. Por eso constantemente nosotros vamos a ver el llamado Antiguo Testamento cargado de símbolos. Esos símbolos tenían una representación, una significación de algo. Vemos el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. Sí. Es más, los propios sacrificios no tenían un poder intrínseco de poder perdonar a nadie. Era representativo en el que aquel daba un paso de fe creyendo que Dios le perdonaba. Pero ese acto de fe lo hacía realizando un sacrificio. El arca solamente representaba la presencia de Dios. Todos estos símbolos lo único que hacían era dejar ver uno de los atributos de Dios en medio del pueblo de Dios. El poder de Dios, la sanidad de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de una demanda que Dios hace a llevar a cabo una idolatría, porque estos elementos no se dan. No obstante, en el transcurrir del tiempo, muchos de estos símbolos fueron utilizados particularmente por el pueblo, no por demanda de Dios, como objetos de idolatría. La propia arca, la arca de la alianza, cuando el pueblo no la tenía en medio de la guerra y perdía, entendía que habían perdido la guerra porque no tenían el arca de la alianza en medio del pueblo. Y a la misma vez, cuando más adelante realizan sacrificios, llega un punto en la historia que asumen que lo único que tenían que hacer para que Dios les perdone, independientemente de que siguieran haciendo su vida de pecado, era que hacer el sacrificio. Entendían que con eso ya ellos cumplían. Por eso es que Oseas capítulo 6, verso 6 cita: misericordia quiero más que los sacrificios, el conocimiento de Dios más que el holocausto. Okay. Es decir, no era que yo al hacer este sacrificio ya todo se daba. En la serpiente no había ningún poder intrínseco que se desprendía de ella. Era simplemente una representación, era algo simbólico. Por eso es muy importante que a la hora de nosotros leer un texto, cualquier texto, no solamente la escritura, necesitamos identificar cómo se están empleando las palabras, si de manera simbólica, si de manera literal o si de manera figurada. El propio Jesús más adelante en Juan deja ver que utilizó este símbolo de manera personal como un antitipo, es decir, algo pasado que lo prefiguraba a él. Y dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el desierto. ¿En qué sentido? Que Él muriera y sea levantado en la cruz y sea representativamente el instrumento en la que hombres que están muertos en el pecado, al mirarle en fe a Él, pudieran tener la provisión de la salvación. El acto de mirar es un acto de fe, de dar un paso, de creer que Dios está operando, no de que esa serpiente en sí está generando algún poder. Por eso es que Ezequías, en
lo que es Segunda de Reyes capítulo 18, dice que caminó rectamente delante de Dios y que quitó todas las estatuas, quitó todas las imágenes, incluyendo la serpiente de bronce que había construido Moisés, porque el pueblo en lo adelante, muchos de los utensilios que disponía, en lo adelante lo convirtió como un acto de idolatría. Perfecto, excelente. Hermano, muchísimas gracias por tan increíble exposición, espero que se repita. Estamos Gracias a la por orden, participar y esperamos colaborar compartir. con Mancueva 007. Muchas gracias. Ok, soy Roger Andrés Bocio Ramos. Mi Instagram es Roger Bocio, me pueden seguir. Y fue un placer compartir mis ideas con ustedes. Pasen bien.